este encuentro por la invitación que me han formulado a hacer una reflexión en alta voz sobre la Constitución colombiana de 1991. Quiero destacar especialmente lo que ya se ha destacado. No es frecuente que en un foro de profesionales especializados que tienen como área de trabajo una ajena al derecho, se invite a alguien para que diga algunas cosas sobre la Constitución. Eso significa que nuestra actitud ha cambiado radicalmente y que en una buena parte ese cambio se debe a la propia Constitución. Cuando empezaba el proceso constitucional de 1991 y yo era profesor de esa materia en la Universidad de Antioquia, participé en muchísimos foros en los que expuse mi opinión contraria al proceso constitucional y al cambio de constitución. ¿Por qué tenía esa opinión reacia a la expedición de una nueva constitución? Porque pensaba que en la Constitución de 1886 existían suficientes instrumentos para transformar positivamente al país, especialmente con las reformas que se le habían introducido y muy particularmente con la reforma de 1936. Pero esos cambios en realidad no habían llegado, o se habían dado de una manera muy tímida. ¿Por qué? No porque la Constitución fuera inepta, sino porque faltaba un acto de voluntad política que así lo dispusiera. Entonces pensaba que una nueva Constitución iba a crear la falsa ilusión de un cambio que tampoco iba a llegar si ese acto de voluntad política seguía faltando. La Constitución se expidió y yo he visto con optimismo, desde luego cauteloso, que esta Constitución ha operado transformaciones en el país. Una de ellas, la capacidad de interesar al hombre común por lo que son sus instituciones. La Constitución vivía en una especie de cielo platónico absolutamente alejada de la realidad, de la vida real. Y de pronto, con esta Constitución se ha operado esa transformación. La anterior Constitución, se dice ordinariamente, era breve, bien concebida, bien escrita, generalmente congruente, etc. Por oposición, esta es extensa, farragosa, a veces incongruente, y sin embargo, ha operado el milagro que no operó la otra. Quizá la pedagogía constitucional que se hizo justamente a propósito del proceso ha servido para que la gente sepa que la Constitución es algo que tiene que ver con su vida diaria. Yo he asistido a foros con campesinos, con sindicalistas, con estudiantes, y he visto con sorpresa muy grata que me formulan preguntas pertinentes a la nueva Constitución, que saben, que conocen en una buena medida el contenido de la nueva Constitución. Eso naturalmente es plausible porque se ve que la Constitución empieza a cumplir la función a la que está llamada, llegar a la realidad. Lo que yo me propongo es esto: mostrarles a ustedes algunos principios. No voy a ser exhaustivo, voy apenas a ejemplificar, a mostrar
a manera de hitos algunas normas fundamentales de la nueva Constitución que nos dan la idea de, como rotularon esta reflexión, a qué tipo de hombre apunta la nueva Constitución colombiana de 1991. O lo que es lo mismo, la filosofía de la nueva Constitución. El término parece pomposo, hablar de filosofía de la nueva Constitución. El término filosofía es a menudo ambiguo. Se entiende por esa palabra muchas cosas, no siempre compatibles entre sí. Pero en la vida diaria se utiliza el término de una manera significativa. Cuando una persona dice que tiene en la vida una filosofía, está diciendo algo inteligible y bien dicho. ¿Qué es lo que está diciendo esa persona? Que tiene en su vida unas creencias, unas convicciones de las que parte a manera de supuesto. Y además que tiene ciertas metas, ciertos propósitos, ciertos sueños, ciertas ilusiones que desea alcanzar o que desea realizar. Pues bien, en la Constitución colombiana podemos encontrar identificar claramente esos dos tipos de normas. Primero, postulados básicos de los que parte el constituyente y que, digamos, no está siquiera dispuesto a discutir. Y en segundo lugar, metas que se propone alcanzar, que sabe que aún no están realizadas, que apenas están por realizarse. Y en ocasiones, algunos artículos juegan el doble error de ser a la vez supuestos y metas. O, como les decía, ¿a qué tipo de hombre apunta la Constitución? Porque cuando se plasma un Estado de un cierto modo, simultáneamente, aun cuando el constituyente no sea consciente de lo que hace, está indicando lo que sería el ciudadano deseable para ese tipo de Estado. Esa correspondencia entre el Estado y la persona, esa base antropológica del Estado, no es nueva. La encontramos ya en un texto clásico, en la República de Platón. En los primeros libros de la República se le pregunta a Sócrates, ¿quién es el hombre justo? Y él dice que prefiere posponer la respuesta para darla primero a esta pregunta: ¿qué es un Estado justo? Porque lo que se diga del Estado se está diciendo ya del hombre, y simultáneamente lo que se dice del individuo o de la persona se dice del Estado. Por eso, si nosotros hacemos el ejercicio de mirar de una manera un tanto santuaria estas normas de que les hablo, nos podemos dar cuenta simultáneamente del tipo de Estado que la Constitución quiere plasmar y el tipo de hombre que anhela como base de su Estado. Voy a leer algunas normas brevemente y algo más. De ellas voy a subrayar solo algunas cosas significativas, sin que esto signifique que lo demás no lo sea. El artículo primero de la Constitución colombiana es tan rico que no exagera. Podríamos hacer un curso entero sobre el contenido de esa disposición, pero les voy a subrayar apenas 2 o 3 cositas fundamentales para nuestro propósito. Dice el artículo que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria
igualitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Podríamos quedarnos mucho rato explicando por qué no se habla ya simplemente de Estado de Derecho, sino de Estado Social de Derecho, por qué la República Colombiana, que se reconstituye en 1991, reconoce las autonomías territoriales, etc. Pero me importa eso, subrayar que es una república democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas, etc. ¿Qué es eso de la dignidad humana? No se había hecho nunca una referencia explícita a ese valor en un texto político o jurídico comunitario. Con la dignidad humana ocurre algo similar a lo que les decía ahora que ocurre con la filosofía. Utilizamos permanentemente la expresión de algo más, la utilizamos significativamente, pero no somos muy conscientes de su contenido. ¿Qué es lo que significa eso de dignidad humana? Sabemos que significa algo plausible, algo que convoca nuestra adhesión, pero ¿en qué consiste eso plausible y convocante de nuestra adhesión? Dentro de la perspectiva cristiana, la dignidad humana tiene un valor claro y preciso. Que el hombre es digno significa que se parece al Creador, que ha sido hecho a imagen y semejanza del Creador. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué ha sido hecho a imagen y semejanza del Creador? Y la propia filosofía cristiana nos da ya dos respuestas distintas a esta pregunta. En Santo Tomás, el gran filósofo y teólogo medieval, tributario de la filosofía intelectualista griega y particularmente de Aristóteles, el problema se resuelve de una manera fácil. El hombre se parece a Dios porque Dios es omnisciente, Dios es todo sabiduría, y el hombre no es todo sabiduría, pero es la única criatura que puede saber, puede conocer, es relacional, y en eso cifra Aristóteles la dignidad humana, en eso cifra la semejanza con el Creador. Pero Dulce Escoto, el otro filósofo medieval cristiano, en nada tributario de la ilustración griega, en cambio absolutamente imbuido del mensaje de la nueva cosmovisión del cristianismo, está acorde con Santo Tomás en que el hombre es digno porque se parece al Creador, pero discrepa en la semejanza del hombre con el Creador. Para Escoto, el hombre se parece a Dios porque Dios es todo amor y el hombre es la única criatura capaz de amar. A la pregunta de ¿por qué creó Dios al hombre?, Santo Tomás responde: para hacer realidad formas que se encontraban eternamente en su mente. Y Duns da esta respuesta más nueva y más a tono con el nuevo mensaje: para tener criaturas que amaran con él. Pero podríamos pensar, la dignidad humana entonces está adscrita a una cierta forma de ver el mundo, está adherida a una cosmovisión y a una cosmovisión de orden religioso. Y entonces,
¿En qué queda el pluralismo de que habla la propia Constitución en su artículo primero? ¿Cómo poder fundar la dignidad humana sin referencia a una visión religiosa del mundo? Pero resulta que la dignidad humana es uno de esos valores que pueden ser vividos desde distintas cosmovisiones. Y hay una visión secular de la dignidad humana. La encontramos en Kant. El hombre es digno porque es un fin en sí mismo y no un medio para un fin. Que es un fin en sí mismo y no un medio para un fin. ¿Qué significa? Significa que al hombre no se le puede manipular, que al hombre no se le puede usar. La segunda formulación del imperativo categórico kantiano es esta: trata a los demás como fines en sí mismos y no como medios. El hombre es un ser insustituible, el individuo es insustituible. Podemos perder un objeto y por valioso que sea, no perder la esperanza de sustituirlo por otro similar. Pero cuando perdemos un ser querido, ese ser querido es absolutamente insustituible. Si perdemos un hijo, no podemos reemplazarlo por otro. Ese será otro hijo, pero el primero es irreemplazable. Si perdemos una mujer a quien amamos, un ser a quien amamos, podemos luego enamorarnos de otro, pero ese será otro. La primera persona es insustituible. Eso de no utilizar al hombre y de concebirlo como un fin en sí mismo, como vamos a ver, tiene además sus consecuencias políticas. Es infortunado que incluso en un campo como el de ustedes, en el campo de la administración, de la economía y hasta de la medicina, se llegue a cosificar al hombre en el lenguaje diario. A mí no me gusta, por ejemplo, la expresión recursos humanos. Recursos naturales, muy bien, recursos humanos. De la misma manera que nos valemos de la naturaleza para un fin, nos valemos del hombre, lo utilizamos, lo manipulamos. Eso no es lo que significa la dignidad humana. La dignidad humana significa. Pero vean ustedes cómo eso de el pluralismo de que les hablo tiene también un valor preciso en nuestra Carta Fundamental. Porque hemos visto cómo un valor como la dignidad humana puede ser vivido desde distintas cosmovisiones, desde una visión religiosa del mundo o desde una visión secular del mundo. Los que hayan leído las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, recordarán que al principio de la obra, cuando Adriano le cuenta en una carta a Marco Aurelio que lo ha adoptado como su sucesor, le dice estas palabras tan hermosas para retenerlas para siempre. Le dice eso: yo soy un libertino y tú eres una seta, pero no importa, porque en el mundo no hay una sola sabiduría sino varias, y está bien que se alterne. Qué hermoso mensaje de tolerancia. Yo soy un libertino, pero elijo como mi sucesor a una seta, porque en el mundo no hay una sola sabiduría, sino varias, y está bien que se alterne. Y cuando la Constitución colombiana declara que Colombia es una república pluralista, no nos está invitando siquiera a que en el poder, en el mando del Estado colombiano, se sucedan distintas cosmovisiones, sino a que simultáneamente vivamos, convivamos desde distintas cosmovisiones.
Estábamos acostumbrados a un Estado un tanto dogmático, con fuertes matices teológicos, y ahora lo que se nos propone es un Estado pluralista, donde cada quien puede vivir a plenitud su vida moral, religiosa o secularmente. Eso es el pluralismo. Pero no solo eso, sino que les decía que esa expresión, la dignidad humana, tiene también sus implicaciones políticas. Pensamos, cuando hablamos de la dignidad humana, que estamos manejando un término, un concepto meramente filosófico, sin trascendencia en la realidad. La tiene, y de qué manera. Sin implicaciones políticas, las tiene, y de qué manera. Cuando un Estado dice que se funda en el respeto a la dignidad humana, se está conformando como un Estado personalista, como un Estado que se compromete a ponerse al servicio de las personas que lo constituyen y no valerse de las personas para sus propios fines. Es posible configurar otro tipo de Estado. Un Estado supraindividualista, por ejemplo, el Estado nacional socialista de Hitler, es un típico ejemplo de un Estado supraindividualista. El individuo no significa nada dentro del Estado nacional socialista. Es apenas una parte mínima de un organismo que es el que vale y que se propone realizar un fin que trasciende a la comunidad y desde luego trasciende al individuo. Por ejemplo, con base en una comunidad selecta, racialmente selecta, se va a crear una nueva cultura superior sobre el mundo. Y el individuo no vale sino en esa medida, en la medida en que puede servir para eso y nada más. Y si no sirve para eso, hay que eliminarlo. Podemos nosotros defender esa concepción. Podemos adherir a esa concepción, hay que adherir a un tipo de concepciones de esas. Pero eso no es lo que dice la Constitución colombiana. Fíjense las implicaciones políticas de eso, de fundarse el Estado en el respeto a la dignidad humana. Un Estado personalista, un Estado que no manipula al individuo, que no usa al individuo, sino que reconoce a la persona como un fin en sí mismo. Fíjense, un artículo tan bello, del que solamente hemos resaltado, como les decía, dos cosas: el respeto a la dignidad humana y el carácter pluralista del Estado colombiano. Como les decía, podríamos detenernos en la solidaridad, ahora haremos alguna alusión a ella, en el trabajo, en la prevalencia del interés general, etc. Pero queremos aludir de momento solo a lo más consistente y lo más significativo de esa norma: el pluralismo y la dignidad humana. Hay otra norma a la que podemos hacer alusión de pasar, pero que está lógicamente concatenada con la anterior. El artículo 3 de la Constitución dice de esta manera: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. La Constitución anterior hacía residir la soberanía no en el pueblo, en la nación. Miran ustedes, sutilezas de juristas. ¿Qué más da utilizar un término? Bueno, sin embargo, el cambio es notable. El pueblo es el agregado de individuos que vivimos en el territorio colombiano
y estamos sometidos a las normas que en él rigen, independientemente de cuál sea nuestra raza, de cuál sea nuestra creencia, de cuál sea nuestra lengua, de cuál sea nuestra cultura. Todos hacemos parte del pueblo. La nación es otra cosa. La nación es un concepto selectivo. De la nación solo hacen parte algunos que se consideren precisamente aptos para conseguir esos fines que trascienden a la persona y que trascienden a la comunidad misma. En la Revolución Francesa se empieza a manipular ya ese término. Rousseau había hablado del pueblo, pero el abate Sieyès en la Revolución Francesa empieza a hablar de la nación. ¿Con qué fin? En un pequeño ensayito que se llama ¿Qué es el tercer estado? Nos lo revela. El tercer estado es el pueblo llano, que no pertenece ni a la clerecía, ni pertenece a la aristocracia, ni a la corte. Ese es el tercer estado. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿y por qué excluir a la aristocracia y a la clerecía de ese conglomerado que indudablemente conforma la comunidad que es base del Estado? Ahí tienen ustedes un uso selectivo del término nación. La nación alemana está constituida solamente por aquellos que tengan sangre judía. Y luego esa entidad construida de una manera caprichosa, a discreción del detentador de poder, se manipula también en función de los deseos y de los intereses del detentador del poder. Pero el pueblo es otra cosa. Del pueblo tenemos que hacer parte todos, independientemente de todos esos factores que ahora les citaba. De modo que el cambio no es ni mucho menos anodino, no es inocuo, es un cambio realmente significativo. Y el artículo 5 dice que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Subrayemos un solo hecho, eso de que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona. Fíjense, es un Estado pluralista. Es posible profesar muchas creencias distintas dentro del Estado colombiano sin que haya lugar a declararlas ilegítimas. Pero hay un contenido ético mínimo. Y ese contenido ético mínimo está constituido por los derechos fundamentales, en los que la Constitución nueva es pro. Podemos pensar lo que queramos, pero eso sí, tenemos un límite. Y el detentador del poder, el legislador y el gobernante tienen un límite. No pueden tocar ese patrimonio de la persona que se llama sus derechos fundamentales. Que tienen una base ética mínima dentro de un Estado pluralista. Hay un artículo muy bello que se los voy a citar además como ejemplo de lo que ahora les había dicho, de cómo la filosofía del Estado está conformada a veces por supuestos básicos que el constituyente no discute y a veces por metas que persigue, como la persona que al decir que tiene en la vida una filosofía está asentando unas creencias a las que no está dispuesta a renunciar y unas metas que tiene en la vida. Es el artículo 13. El artículo 13 dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Ahí tienen ustedes un dogma, un supuesto que el constituyente no está dispuesto a discutir. Los hombres nacen libres e iguales.
Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es eso de que los hombres nacen libres e iguales? Subrayemos de momento la igualdad que a la libertad nos vamos a referir dentro de poco. ¿Qué es eso de que los hombres nacen iguales? En la Grecia ilustrada se planteó ya esa discusión de si los hombres nacen iguales o desiguales. Y se dieron las mismas oposiciones contrapuestas, las mismas posiciones contrapuestas que hoy conocemos. Un filósofo sofista, Hippias de Elis, decía que para que las normas que rijan la ciudad sean buenas, sean justas, es preciso que imiten la naturaleza, y que la naturaleza nos ha hecho a los hombres iguales. ¿Por qué? Entonces Hippias responde: porque todos estamos hechos de músculo, de hueso, de nervio, de sangre. Nosotros diríamos, todos hemos sido hechos del mismo barro. Pero Calíquez, otro contemporáneo suyo, adscrito a la misma corriente, al mismo movimiento sofístico, con el mismo estilo de pensamiento, llega a conclusiones distintas. Dice: si es cierto que la naturaleza nos ha hecho iguales en algunas cosas, nos ha hecho desiguales en otras, y esas son las más significativas. Porque aun cuando nos haya hecho del mismo barro, si vamos a las competencias atléticas, podemos verificar que hay hombres lentos y hombres veloces. Si vamos a los gimnasios y a los pancracios, podemos observar que hay hombres fuertes y hombres débiles. En el ágora, podemos verificar que hay hombres ágiles en el uso de la palabra y hombres torpes, hombres lerdos. Y en la vida de los negocios, hombres que saben sacar utilidad del tráfico y hombres que se dejan engañar. Y por tanto, llega a la conclusión de que esas desigualdades son bastante significativas. Lo que nosotros nos preguntamos entonces es esto: ¿qué sentido tiene que la Constitución colombiana en el artículo 13 diga que los hombres nacemos iguales, si parece que la experiencia nos muestra otra cosa? Pero vean la congruencia de una Constitución tan criticada porque fue hecha a las carreras en 5 meses, muy rápidamente, por un grupo heterogéneo de personas no expertas en formular este tipo de documentos. Y sin embargo, ¿qué congruencia puede existir en ella? ¿Cómo podemos leerla sintácticamente? Porque vean, si nos preguntamos ¿qué es eso de que los hombres nacen iguales? ¿Dónde está el factor que los iguala? Ya la propia Constitución nos ha dado la respuesta. Todos somos iguales porque somos dignos. El hombre tiene como nota distintiva inherente la dignidad, y por tanto, seamos ágiles o torpes, inteligentes o menos inteligentes, ricos o pobres, negros o blancos, etc., todos somos dignos, y es en función de esa dignidad que la ley acuerda para todos un trato igualitario. Y por eso puede decir con toda razón la Constitución que los hombres nacen libres e iguales. Pero vean ustedes, allí podemos encontrar ese rol de que les hablaba, un artículo que juega como un supuesto filosófico al que el constituyente no renuncia. Pero recuerden que la filosofía del Estado, como la de la persona, no está integrada sola por las creencias de las que parte, sino por las metas que se proponen. ¿Cómo la igualdad aquí juega ese doble rol? En el primer inciso, como un supuesto,
que el constituyente no discute. Pero en el segundo dice: el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. Todos somos dignos, pero eso no significa que las circunstancias y las condiciones materiales en las que vivimos sean las mismas. La igualdad material entonces no es un supuesto, no es un punto de partida, es un punto de llegada que el Estado se propone, una meta. Que los hombres que son dignos, pero viven en circunstancias tan disímiles, tengan circunstancias que permitan que la igualdad sea real, que haya igualdad de oportunidades para todos. Y hay un artículo que es de los más bellos que tiene la Constitución, el artículo 16, que por cierto se hizo muy famoso a raíz del fallo de la despenalización de la dosis mínima de droga, porque se hizo con él una caricatura insolente. Se le hizo decir a la sentencia lo que la sentencia jamás dijo. Pero el artículo dice de esta manera: dice, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás. Nunca en un texto colombiano se había consagrado, se había plasmado de una manera más bella el principio de la libertad concebida justamente como autonomía, como capacidad del hombre para darse las normas morales que él crea adecuadas para regir su conducta. Esa era la autonomía que Kant pedía del hombre, la autonomía moral, la capacidad de ser autor de las normas morales que han de regir su conducta. Pero no solo está allí plasmada la autonomía moral. ¿Qué significa eso? ¿O qué implica la autonomía moral? ¿Qué significa el libre desarrollo de la personalidad? Significa que las metas en mi vida me las trazo yo y nadie las traza por mí. Soy yo quien está llamado a darle un sentido a su existencia y no el Estado en mi lugar. Jean-Paul Sartre dice en algún texto una cosa que parece paradójica, pero él bien ve. Dice: el hombre es la criatura condenada a ser libre. Parece extraño que a uno lo condenen a una cosa tan deseable como la libertad. Condenado a ser libre. Pero cuando explica en qué radica esa condena, entendemos perfectamente. Que el hombre está condenado a ser libre significa ni más ni menos que es el ser abocado a tomar decisiones, que es el ser abocado a decidir. Si mi vida tiene ya un sentido y yo lo conozco desde el principio, la decisión ya ha sido tomada por mí. Pero la Constitución colombiana no adhiere a esa filosofía dogmática, sino que piensa que el hombre es quien tiene que darle sentido a su existencia en razón de las metas que se proponen. Fíjense ustedes el fardo que implica la decisión. A veces quisiéramos deshacernos de ese fardo, tan pesado nos parece. Muchas veces tenemos dificultades incluso con esto. ¿Qué hacer este fin de semana? Quedarme estudiando, leyendo, dedicárselo a mi familia, salir a pasear, cambiar de actividad. Una cosa tan simple. Y sin embargo muchas veces nos crea un problema. ¿Qué tal este problema que no lo podemos eludir? Que no es qué hacer este fin de semana, sino qué hacer con mi vida, qué hacer con mi existencia. Y en esa decisión nadie me puede relevar, nadie me puede sustituir. Don José Ortega y Gasset distinguía en el ser de cada uno
de los hombres, de cada una de las personas, dos seres convivientes, el que él llamaba el ser trivial y el ser monástico. El ser trivial constituido por esa serie de actividades que diariamente cumplimos y en las que cualquiera puede sustituir. Es una actividad que yo cumplo, que le puedo pedir a mi hijo, a mi hermano, a mi amigo, que la cumpla por mí. Vean ustedes, en lugar de estar hablando yo y aquí podría estar haciéndolo otra persona. Eso pertenece a mi ser trivial. Pero hay cosas que pertenecen a mi ser monástico. Y mi ser monástico es aquel que está constituido por actividades en las que nadie puede sustituir. Nadie. Así que, la más obvia, la muerte. Nadie se puede morir por mí. Me toca afrontar ese trance a mí solo. Como dice don Miguel de Unamuno, absolutamente solo, aun cuando esté rodeado de todos los seres amados. Y hace parte radical de ese ser monástico esa decisión acerca de qué debo hacer yo con mi vida. En eso nadie puede sustituirme. Si yo le pido a alguien que me sustituya, que le dé a mi vida el sentido que yo no le he encontrado, estoy renunciando radicalmente a mi condición humana. Eso, ni más ni menos, es lo que está diciendo el artículo 16 de la Constitución cuando nos reconoce ese el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si el hombre nace libre, decía Kant, es por una sola circunstancia. Eso no significa sino esto, que nace con el fardo de la responsabilidad de decidir. No es fácil decidir. Y el Estado colombiano nos reconoce esa parte radical de nuestro ser monástico, la capacidad de decidir, darle sentido a nuestra vida, trazar metas y vivir la vida en función de esas metas. En ese artículo les decía, está plasmada la libertad en sus dos formas. Eso es una, la libertad, que es la libertad típica de la ideología liberal, que se llama libertad, seguridad. Tener la certeza de que hay una órbita mía donde el Estado no interfiere. Y la libertad, participación. La primera podríamos decir que es la libertad liberal y la segunda que es la libertad democrática. La libertad participación consiste en que yo pueda tomar parte en las decisiones que a mí me afectan. Ya no se trata entonces solo de la autonomía moral, de que ahora les hablaba y que reivindicaba Kant para el hombre, sino de la autonomía política que reivindicaba Rousseau. Si yo tengo que obedecer, ¿cómo es posible que obedezca y siga siendo digno? Y Rousseau respondía, la única manera es cuando obedezco a las normas que yo mismo he hecho. Cuando obedeciendo la ley, obedezco mi propia voluntad, porque la ley es mi producto. La libertad de participación. En la Constitución de 1991 se habla mucho de la democracia participativa. Para mí, hablar de la democracia participativa es redundante, porque la democracia es participación o no es nada. Pero la Constitución de 1991 incorporó instituciones de la democracia directa, conscientes de que la persona estaba marginada de la mayoría de las decisiones que le influían. De manera que ha consagrado también, y ahí está el embrión en el artículo 16, lo que luego es objeto de desarrollo en normas posteriores, la libertad de participar. En el artículo primero les dije que se aludía a la solidaridad. Y esa solidaridad es recogida en el artículo 95
cuando hablando de los deberes que la persona tiene, dicen actuar conforme al principio de solidaridad. Y podemos preguntarnos qué es eso del principio de solidaridad. Porque la solidaridad en principio no es un valor, la solidaridad es un hecho inevitable. ¿En qué consiste? Si yo estoy abocado a vivir con los demás, necesariamente tengo que vivir con ellos. Es claro que lo que a mí me afecte, afecta a los demás. Los sociólogos que han estudiado el fenómeno lo han descrito muy bien en cualquier etapa de evolución de la sociedad. Por ejemplo, lo describe en las sociedades embrionarias o incipientes, donde todavía no existe una gran división del trabajo, la solidaridad mecánica o por parecido. Todos los hombres hacen lo mismo, o son labradores o pastores, y entonces si yo soy labrador o pastor, lo que a los pastores o labradores afecte, me afecta a mí. Y en las sociedades altamente desarrolladas, donde el principio de la división del trabajo ha alcanzado su plenitud, la solidaridad es al revés, la solidaridad por desemejanza. Si yo soy abogado y entonces tengo que acudir al médico para que me cure mis enfermedades, o al ingeniero o al arquitecto para que me construya la casa, entonces lo que afecta al ingeniero y al arquitecto y al médico me afecta a mí, porque yo necesito de él. Pero sobre ese hecho inevitable de la solidaridad, el constituyente del 91 construye un valor. Si es un hecho inevitable la solidaridad en la vida social, entonces comportémonos de tal manera que de nuestra conducta no se sigan males para los demás. Ese es ni más ni menos que el principio de solidaridad, que es además axial, fundamental, especialmente en un Estado social de derecho. Y para terminar, les voy a aludir simplemente al artículo 22. El artículo 22 es un artículo singular. Dice, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Ese es un texto singular en una constitución cualquiera. Todos sabemos cuál es el origen de esa norma. El proceso constitucional que terminó en la expedición de la Constitución de 1991 fue justamente promovido por la necesidad de paz, por la violencia que nos tiene agobiados en Colombia. Se hablaba permanentemente de la necesidad de rehacer un nuevo pacto social, comprometiéndonos a comportarnos de otra manera. Estábamos viviendo una situación de anomia. Ni las normas religiosas, ni las normas morales, ni las normas jurídicas eran capaces de controlar la conducta de los colombianos, de hacer ese pacto social. Acordemos normas que estemos dispuestos a respetar. La paz a la que aquí se refiere es simplemente eso, pudiéramos decir, la ausencia de desorden. En un Estado hay paz, así el Estado no tenga ninguna otras calidades altamente deseables, cuando sabemos al menos que el Estado es capaz de monopolizar el ejercicio de la fuerza y por tanto tenemos la certeza de que nadie va a ejercitar en contra nuestra un acto coactivo si no hemos cometido un delito, si no nos hemos puesto en condiciones de que se ejerza legítimamente ese acto coactivo. Pero vean ustedes cuántos focos de violencia hay aquí que han puesto en jaque el monopolio del ejercicio de la fuerza por el Estado. Los narcotraficantes, la guerrilla, la delincuencia organizada, sea narcotraficante o no, la delincuencia no organizada, la delincuencia callejera. Eso es lo que ha atentado contra la paz en Colombia y por tanto el propósito que hay allí plasmado en esa norma es de que el Estado recupere la capacidad de monopolizar el ejercicio de la fuerza dentro de la comunidad. Pero voy a dejarles un último mensaje a propósito de esto. En Colombia todos tenemos un tic mental que consiste en esto. Cada vez que vivimos una situación difícil,
una situación dramática, una situación de violencia como la que padecemos. El clamor inmediato, el movimiento reflejo es este, es que se requiere mano dura, se requiere más autoritarismo. De autoritarismo estamos agobiados, hemos vivido agobiados de autoritarismo. La Constitución nos está invitando a ensayar un nuevo camino, hasta el punto de que su mensaje podríamos leerlo de esta manera: seamos más libres y vivamos en paz. Gracias.